A ver, la historia de El Salvador no es la típica historia que se escribe con reyes y grandes batallas. No, esta se escribe con ceniza y con fuego. Es una narrativa de volcanes, de pura supervivencia y de un espíritu que parece indomable, que está escrito en la misma tierra. Así que iniciemos este recorrido por su increíble trayectoria. Y esta frase es la clave de todo. Una nación construida sobre capas de ceniza y gloria. Esto no es solo una metáfora poética, para nada. Es la realidad literal, geológica y cultural de un pueblo que fue forjado por cataclismos y que se define por su asombrosa capacidad para resurgir. Esta es la gran pregunta que nos va a guiar en este análisis, porque la historia prehispánica de El Salvador no trata solo sobre lo que se construyó, sino sobre cómo se las arreglaron para reconstruirse una y otra vez desde la devastación total. Bueno, nuestro viaje arranca muy atrás, al final de la última edad de hielo, en un paisaje que era, tan peligroso como prometedor. Imagínense la escena. Pequeños grupos de cazadores-recolectores, nómadas, que iban persiguiendo a esa megafauna gigante en un mundo que apenas se estaba calentando. Ellos, precisamente ellos, fueron los primeros en llamar a esta tierra su hogar. Y aquí es donde vemos el amanecer del pensamiento complejo. La cueva del Espíritu Santo, allá en Morazán, no era un simple refugio. ¿Qué va? Era una galería de arte, era un templo. Esas pinturas rupestres, que además están hechas con pigmentos súper sofisticados para la época, son la evidencia más antigua que tenemos de cómo veían el mundo estos pioneros. Esta línea de tiempo nos da una idea de la escala inmensa de esta historia. Pasaron miles de años mientras la caza le daba paso a una agricultura muy básica, y de ahí, finalmente, al surgimiento de las primeras aldeas y jefaturas. Ya para el periodo preclásico, lugares como Chalchuapa se convirtieron en verdaderos centros de poder. Ahí vemos la influencia de la gran cultura madre de Mesoamérica, los olmecas, y también la aparición de un arte único, como esas famosas esculturas de Los Gorditos en Santa Leticia, que muy probablemente representaban un culto a la fertilidad. Y entonces, justo cuando la civilización maya estaba en plena expansión, la tierra tembló y el cielo se oscureció por completo. La ciencia ha logrado precisar la fecha de una de las erupciones más violentas de la historia humana reciente. En el año 431 después de Cristo, el volcán Ilopango sencillamente explotó. 55 kilómetros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, esta cifra es monumental. La explosión fue tan masiva que llegó a alterar el clima global y sumió a toda la región en lo que se conoce como un invierno volcánico. Esta comparación lo dice todo. Es que es brutal. El corazón del mundo maya en lo que hoy es El Salvador fue aniquilado. Las tierras más fértiles quedaron cubiertas por metros de ceniza, haciendo la vida imposible y forzando un abandono masivo que duraría generaciones enteras. Qué ironía, ¿no? Otra erupción volcánica, aunque mucho más pequeña, nos terminó dando un regalo increíble. Joya de Serén, que es una aldea que quedó sepultada por la ceniza del volcán Loma Caldera, nos muestra una instantánea perfecta, una cápsula del tiempo, de la vida cotidiana maya justo en esa época de recuperación después de la gran catástrofe del Ilopango. Es una ventana a cómo la gente común vivía y cultivaba. Pero la historia no termina ahí. De la misma ceniza que trajo la ruina, la vida encontró una forma de regresar. Y tras siglos de abandono, un nuevo orden comenzó a surgir. Y así vemos cómo surgen nuevos protagonistas. En el occidente, San Andrés se convierte en una capital regional que domina el fértil valle de Zapotitán. Mientras tanto, al otro lado del río Lempa, en el oriente, el sitio de Quelepa se consolida como el centro más importante del pueblo lenca. El mapa político y cultural se había redibujado por completo. Y esto nos lleva al último y quizá más poderoso capítulo de la era prehispánica. Uno marcado por la llegada de un nuevo pueblo que iba a transformar la región para siempre. Viniendo desde el centro de México, los pipiles trajeron consigo una nueva lengua, el náhuatl, nuevas deidades y una organización militar y social pero mucho más centralizada. Fundaron un estado muy poderoso que logró unificar el centro y occidente del territorio. El señorío de Cuscatlán se organizó como una sociedad súper estratificada. En la cima, obvio, los nobles y sacerdotes. Debajo de ellos, una clase guerrera de un prestigio inmenso, con los temibles guerreros jaguar como su élite. Y en la base, sosteniendo todo el sistema con su trabajo, la gente común, los agricultores y artesanos. La llegada de los españoles en 1524 marcó el fin de esta era, claro, pero no el fin de su gente.
El legado de estas civilizaciones antiguas está de hecho experimentando un renacimiento sorprendente hoy en día. Esta tabla nos muestra la línea de los últimos gobernantes, los tlatoanis, de Cuscatlán. La historia culmina con Atlácatl, esa figura legendaria que comandó una feroz resistencia contra los conquistadores españoles, un símbolo de la lucha por la soberanía hasta el último momento. Y ese legado pues no se perdió. Es más, los datos del censo de 2024 lo revelan con una claridad sorprendente. Casi la mitad de quienes se autoidentifican como indígenas hoy son Nahua Pipil, descendientes directos del señorío de Cuscatlán, junto con poblaciones muy importantes de Lencas y Cacahuiras. Pero lo más impactante es esto. Entre 2007 y 2024, el número de personas que se reconocen como indígenas se ha quintuplicado. Es un crecimiento extraordinario. Después de siglos de invisibilidad, estamos presenciando un resurgimiento cultural, un redescubrimiento y una reafirmación de esas raíces ancestrales. Y esto nos deja con una última reflexión. Así como la vida resurgió de la ceniza del Ilopango, tal vez hoy estamos viendo cómo una identidad, una que muchos daban por extinguida, está renaciendo con una fuerza nueva, demostrando una vez más la increíble resiliencia de los pueblos de esta tierra.